¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Tenenbaum. Gerardo, a ver, empecemos por lo que yo recién planteaba. ¿Por qué no hay ni siquiera la posibilidad de establecer un momento para juntarse? Perdón, no le escuché. No, le preguntaba por qué no logran ni siquiera establecer una fecha y un lugar para juntarse. La fecha estaría para el día lunes o martes. Tengo de parte de Sergio Massa, que fue a quien el presidente delegó la reunión, que se haría en el Congreso, un encuentro que sería con el ministro Guzmán, con el presidente de la Cámara y los 4 gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes de bloque de Juntos por el Cambio. Seguramente será el día lunes o martes de la semana siguiente, pero como usted dice, bueno, un tema que ha llevado muchos inconvenientes. En mi opinión, una convocatoria al diálogo y a escuchar un informe del ministro no podíamos desde Juntos por el Cambio negarnos. Por eso hemos enviado también un día a mi vicegobernadora al encuentro de gobernadores y se ha planteado este esquema de reunión, que es algo que nos habíamos planteado en Juntos por el Cambio y bueno, espero que se dé, que podamos escuchar el informe del ministro y que, en mi opinión, todas las fuerzas políticas tengamos la predisposición de que este acuerdo con el Fondo Monetario salga bien, porque lo peor que le puede pasar al país es entrar en default. Creo que hay algunos sectores que quieren que mientras peor, mejor, y que si explota todo mejor, para que el ajuste sea brutal, y me parece que esa no es una buena opción para la gente, para el pueblo, porque de no contar con un acuerdo vamos a tener una situación económica mucho más complicada que la termina pagando la gente, ¿no? Ahora, cuando usted dice hay sectores que quieren que explote todo, ¿se refiere a sectores de la oposición? Me refiero a algunos sectores de lo que se denomina el círculo rojo. Escuché de algunos referentes a esta opinión, y me parece que alguna ala más radicalizada de Juntos por el Cambio ni siquiera quiere el diálogo, ¿no? Me parece que en temas centrales como el presupuesto, hubo un problema también con el consenso fiscal, que como los traidores, los radicales van a firmar el consenso fiscal que siempre las provincias firmamos con todos los gobiernos nacionales, que yo sepa desde la década del 90 que eran, que se acordara ahora son consensos, antes eran acuerdos, que tienen muchas normas de información tributaria entre las direcciones de rentas provinciales y la FIP, responsabilidad fiscal, temas de la deuda de las provincias. Así que me parece que hay temas de agenda que son de alto calibre institucional, que a mí no me entra en la cabeza que no puede haber líneas de diálogo. Lo que pasa es que acá hay gente que profundiza la grieta y hace negocios políticos con la grieta, y me parece que eso en un punto no le sirve al país. Creo que la gente lo que quiere es que se resuelvan los problemas. Está claro que el gobierno, quien gobierna, tiene la máxima responsabilidad, pero también tenemos responsabilidad de la oposición. De hecho, nos saltaron a la yugular con el tema del diálogo con el Fondo Monetario, que digo, reitero lo que dije, a la deuda la tomamos nosotros, para pagar parte de deuda generada en gestiones anteriores o el descalabro anterior, porque Cristina dejó más de 240 millones de dólares de deuda, pero también para pagar deuda que generamos nosotros, en un programa, en un stand-by, un crédito que además, dicho por el propio Fondo Monetario, fracasó. De hecho, creo que si desde Juntos por el Cambio, y muchos dicen que lo que digo debilita Juntos por el Cambio, yo creo que no. A mí me parece que si que pretendemos ser gobierno en 2023, tenemos primero que poner los pies sobre la tierra, reconocer que hay cosas que hicimos mal, ¿no? Como todo gobierno, se hacen cosas bien y se hacen cosas mal, pero de hecho la gente no nos acompañó, porque defraudamos un conjunto de la sociedad.
Entonces, a mí me parece que si no tenemos una perspectiva realista para conformar un plan de gobierno que le diga a la gente qué vamos a hacer, y buscamos no repetir los errores del pasado, me parece que vamos a saltar al vacío nuevo. Entonces, creo que hay una perspectiva realista que muchos dirigentes de Juntos por el Cambio no quieren tener en cuenta, y que a mí me parece que es central, ¿no? Primero, reconociendo que la verdad, los que fuimos a golpear la puerta del fondo fuimos nosotros, aunque no les guste a muchos de estos que se denominan halcones, que a mí ni me preocupa lo que digan, porque estoy convencido que la responsabilidad Juntos por el Cambio tiene que ser esta, ir al diálogo en estos temas centrales, y además construir un plan, ¿no? Generar un plan de gobierno que realmente sea real, concreto, y en este punto también va a haber otro debate, un plan que no solo esté centrado en las 10 manzanas de la City porteña, con una mirada ortodoxa, que solo mira al puerto, que mire, que tenga un plan que sea desarrollista, que sea productivista, que venga desde la periferia al centro, y que ponga en valor toda esa energía que tiene todas las provincias de la República Argentina, porque yo estoy convencido que no hay provincias inviables. Nosotros estamos generando una gran transformación económica en la provincia de Jujuy, todas las provincias tienen un gran potencial. Y me parece que allí va a venir un debate federal, porque todavía estamos con problemas de los viejos unitarios y federales, todavía se dan en el reparto subsidio en el área metropolitana, en una serie de cuestiones, que es el debate que viene, y eso también va a traer ruido dentro de Juntos por el Cambio, pero me parece que es el debate que nos tenemos que dar si realmente queremos gobernar de verdad y responsablemente en 2023. Gerardo, cuando usted está hablando de esta situación, porque algunas cosas que dice son naturales dentro de un proyecto político y otras menos, cuando usted dice hay gente que no quiere el acuerdo con el fondo, los halcones, para que haya un ajuste tremendo y el país explote por el aire, porque supone que cuanto peor mejor, porque yo me pregunto si además de eso, de la especulación política, no existe también una especulación electoral, que ven que el votante Juntos por el Cambio está muy enojado con el gobierno, con lo cual no valida cualquier tipo de gesto racional de diálogo político y castiga a quien lo ejerce, con lo cual naturalmente hay políticos que especulan sobre esa situación. ¿No será eso que hay un público que exige dureza e intransigencia? Sí, hay un público, pero también alimentado por voces de las miradas más extremas de Juntos por el Cambio. Y también un periodismo militante, así como hay un periodismo militante acá, hay un periodismo militante Juntos por el Cambio, que me parece que también, digo, el periodismo que somos todos seres humanos, somos personas, y bueno, que por allí han sufrido embates del kirchnerismo más duro, ¿no? Y de la mayor intolerancia, y se entiende. Pero digo que eso también contribuye. Y mucha gente lo hace de los sectores más radicalizados, convencidos de que lo que hay que hacer es romper todo, ¿no? Y que explote todo, y otros lo hacen por temor a que esa línea editorial, ¿no es cierto?, hable mal de ellos. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que pararse en el centro, tiene que buscar la racionalidad, porque si no este país es inviable. Si a nadie le da para... A ver, supóngase que nosotros ganamos en el 2023. Yo, por los números que hago, por la cantidad de legisladores que tuvimos en esta elección y la que vamos a tener, tampoco vamos a tener 129 diputados. Es decir, estamos en un país que requiere de acuerdos y que viene recomponiendo su sistema político de la mano de frentes electorales. Un sistema de partidos políticos que fue dinamitado por la crisis del 2001. Entonces, yo creo que este es el escenario de la política del presente y del futuro, y que creo que los integrantes de estos frentes electorales tenemos que tener en claro, ¿no?
Gerardo, cuando usted dialoga con Mauricio Macri o Patricia Bullrich, o inclusive con radicales como Cornejo, que fue su antecesor en el cargo del presidente radical, que ayer dijo, entre halcones y palomas yo quiero un cóndor, es decir, más que un halcón. Cuando usted discute esto en privado con ellos, ¿cómo es el diálogo? Porque en muchos momentos da la impresión, no sé si usted se refiere a ellos, pero que la descripción que hace, prefieren que explote todo, se refiere a Patricia o se refiere a Mauricio. Entonces, ¿cómo se da ese diálogo? Mire, estamos haciendo grandes esfuerzos. Tampoco es para cortarse las venas, porque esto que está pasando en Juntos por el Cambio debe pasar. Y es mejor que pase este año. Este debate a fondo sobre cómo se pare ideológicamente Juntos por el Cambio se debe dar. Y las diferencias en cuanto a la metodología, porque también nos estamos reuniendo en la mesa de Juntos por el Cambio y ya hay alguien que está hablándonos y cuenta su versión, están online más o menos. Claro. No se puede tener una reunión reservada, sobre temas reservados que hay que hablar. Usted sabe que hay temas que hay que analizar antes de salir a plantear una posición unificada de una fuerza política, que debe haber un debate interno. Pero bueno, son cosas que iremos acordando. Yo no tengo más... No, pero a ver, pero cuando usted plantea diferencias, recién cuando yo lo escuchaba, no solamente está planteando la diferencia, bueno, cómo estratégicamente uno se para frente al gobierno. Usted dice, en democracia tenemos que dialogar, hay un presidente, es elegido por el pueblo, la deuda la contrajimos nosotros, lo menos que podemos hacer es escuchar qué van a plantear, y otro dice, mirá, son el enemigo, hay que pasarlos por encima, que se hundan, y después venimos nosotros. Ahí hay una cuestión de estrategia, pero después hay una cuestión de cómo gobernar. Usted puso recién énfasis al pasar en una palabra clave que es la ortodoxia. Es decir, Juntos por el Cambio, sobre todo la dirigencia del PRO, está muy tomada por economistas ortodoxos. Uno escucha qué es lo que que fracasaron. Muchos economistas ortodoxos del PRO fracasaron. Yo no comparto esa concepción ideológica de política económica. Por eso digo, tiene que haber un plan desarrollista, productivista, que construya un plan de inversión productiva para todo el país y que sea federal. Entonces, por eso digo que hay un debate que además es ideológico. El PRO no tiene la concepción del Estado que tiene el radicalismo. Nosotros creemos en el Estado presente, creemos en la escuela pública. Yo estoy construyendo 258 escuelas públicas con la renta de Cauchari nos da una renta de $500 millones, 300 millones de dólares estoy poniendo en educación pública. Nosotros tenemos 700 escuelas públicas, yo estoy construyendo 258 escuelas más, 2.000 kilómetros de conectividad para que al último chico del último rincón de la provincia le llegue tecnología y le llegue la misma calidad educativa. Entonces hay concepciones diferentes. Creemos también en la inversión privada. Hay $1.000 millones que están invirtiendo Ganfeng, una empresa china, Toyota, una japonesa, Lithium America, empresas canadienses, norteamericanas, en la provincia de Jujuy, donde garantizamos seguridad jurídica, pero es la concepción del Estado. Entonces, digo, allí también tenemos diferencias, y tenemos diferencias en el marco de la alianza. Nosotros no estamos de acuerdo con incorporar a Milei, ¿cierto?, y a la derecha más rancia, que además es antiinstitucional ya para la derecha, digo, suficiente con el PRO. Entonces, pero digo, es posible, y creo que el único camino que tenemos es fortalecer Juntos por el Cambio y dirimir estas cuestiones de diferencias ideológicas en un plan de gobierno. Entonces, no, porque a ver, yo lo vengo escuchando, Gerardo, con mucha atención, y me impresiona porque las diferencias son muy profundas. No es una, a ver, hay una diferencia, como decíamos antes, estratégica de cómo pararse frente al gobierno. Hay una diferencia de evaluación de qué pasó en el periodo 2015-2019. Usted dice fracasaron, Macri dice vamos a hacer lo mismo más rápido. Hay una diferencia respecto del rol del Estado en la economía. Las diferencias son o sea, sobre qué hay que hacer después del 2023. Hay diferencias políticas, históricas, de programa de gobierno. Son diferencias de verdad, no es que son diferencias como sencillas de saldar.
Sí, no son diferencias sencillas de saldar, pero digo, se pueden discutir y se pueden acordar en el marco de un plan. ¿Qué es lo que hacen las democracias europeas, los frentes europeos? Lo han hecho en Alemania, distintos sectores. Me parece que ahí hay un punto. Otro de los puntos está en cómo nos paramos frente al cuidado del planeta. Nosotros tenemos en Jujuy una política de ya estamos para colocar bonos verdes. Digo, cómo se para también la República Argentina frente al gran cambio de la matriz energética global y el gran cambio en la matriz del transporte en el mundo. Entonces, digo, son debates que, como usted, comparto con usted, hay mucho de tema de diferencia ideológica, pero que yo tengo la esperanza que podamos resolver en un plan de gobierno. Reeditar lo que hicimos entre 2015 y 2019 en algunos aspectos donde terminamos perjudicando no solo a los sectores más pobres, sino a la clase media. Y no solo lo dijimos nosotros, lo dijimos muchas veces con el tema de la política tarifaria, entre otras cosas, pero digo, como radicalismo hemos tenido un alto grado de responsabilidad, más allá de que apenas hizo cargo Mauricio, dijo, esto no es un gobierno, una coalición, gobierno yo, ok. Nosotros acompañamos el Congreso, somos un partido de gobierno que entiende, que ha vivido mucho, que ha sufrido mucho los embates de los problemas del país. Entonces tenemos un alto grado de responsabilidad, pero bueno, hoy hay un radicalismo de pie que puede gobernar el país. Y entonces yo creo que el imperativo es generar este debate y saldar estas diferencias en un plan de gobierno. Ahora, Gerardo, finalmente, yo lo escucho a usted y por momentos lo que usted dice se parece más a lo que dice Alberto Fernández que por supuesto lo que dice Mauricio Macri. Muchas veces pasa en los esquemas políticos que de repente hay sectores de distintos partidos políticos que compiten electoralmente que ideológicamente están más de acuerdo en lo que hay que hacer respecto del país de lo que cada uno está con sus propios compañeros de partido. Ha pasado en la historia argentina muchas veces. ¿Usted lo vive así? ¿Se siente ideológicamente más cerca de Alberto Fernández que de Macri? No. Yo le estoy relatando lo que es el pensamiento histórico tradicional de la Unión Cívica Radical, donde se ha parado históricamente nuestro partido. El gobierno nacional, digo, porque el peronismo y el radicalismo tienen sus fortalezas y debilidades. Una de las fortalezas del peronismo siempre fue el pragmatismo y la capacidad de gestión. Yo creo que estamos frente al gobierno que menor capacidad de gestión ha tenido en la historia, ¿no? Porque digo, se pueden decir cosas para afuera, pero se ejecuta al revés. Hay un populismo exacerbado de parte del gobierno, irresponsable en muchos aspectos, que no es cierto que no tiene límite. Entonces, no creo estar cerca, no es cierto, para nada de lo que hace el kirchnerismo, que es el que marca en definitiva los lineamientos del gobierno, ¿no? Que es un pensamiento extremo, además que no le ha hecho bien al país y que fue el que provocó esta grieta, de la que después terminamos formando parte también la oposición, porque es una grieta que, le reitero, le sirve a muchos, no muchos lucran políticamente con esa división, que no le sirve a la gente. A mí me impresionó la semana pasada, cuando usted dijo lo que dijo, ver muchos colegas que forman parte de ese mundo de la grieta, ¿no? Que desde la simpatía con el macrismo, con Juntos por el Cambio, que lo castigaban justamente por eso, por tener una posición moderada, que era muy difícil de entender esa lógica. Colegas que yo respeto y quiero personalmente, pero decía, ¿por qué estaría tan mal decir, che, juntémonos a charlar a ver qué? Pero se ve que es como prohibido en este momento, ¿no? Sí, está prohibido. Por eso algún título que puso usted ayer me parece que viene bastante bien. Carguen todo contra Morales, bueno, ponerlo en el paredón mejor. Pero bueno, no me preocupa porque sabe que tenemos, yo estoy convencido que allí hay que parar la política, allí tiene que pararse Juntos por el Cambio, obviamente que tiene que tener la dureza de plantarse con los temas institucionales, con los temas en los que no aporta el gobierno, que tiene un discurso dual, internacional, ¿no es cierto? Un discurso, diría, universitario, ¿no?
hace mucho muchachismo, mucha cuestión que no es seria en términos de cómo nos relacionamos con el mundo, en este marco de la nueva agenda global, de lo que se debatió en Glasgow, del último acuerdo de París sobre el tema del cambio climático, que digo, me parece que es una de las agendas, diría la agenda número 1, además de la agenda de derechos internacionales. Gerardo, yo tengo que ir cerrando, pero me comprometo a tener una charla con usted específicamente sobre esto, porque bueno, yo estoy de acuerdo que el cambio de matriz energética le da además, según algunos especialistas, muchas oportunidades al país, y me parece que es muy interesante. Y cuando yo pregunto, el otro día hablaba con un economista de la CEPAL y me decía, la Patagonia y Jujuy son los dos lugares, uno por el viento y Jujuy además por el sol, que puede generar un montón de energía que es verde y que puede... y por el litio también, ¿no? Y si no hacemos nada, Tenenbaum, entre 2050 y fines de siglo vamos a tener 5 a 7 grados de temperatura más, lo que va a ser una catástrofe para el mundo, así que hay que hacer de verdad. Y bueno, cuando quiera hablamos. Con mucho gusto. Y lo que pensamos que tiene que ser la agenda que abrace el país. Gerardo, le agradezco la diferencia de habernos atendido. No tiene por qué. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, interesantísimo el diálogo y la crudeza con la que plantea las diferencias con el macrismo. Lógica.